vendida en secreto a un millonario viudo. La Virgen lloró en su primera noche, pero nadie imaginaba la verdadera razón de sus lágrimas. Suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. El sol matutino se filtraba a través de las grietas del techo de lámina, creando rayos dorados que danzaban sobre el suelo de tierra apisonada. Elena Vázquez se despertó al sonido familiar de su madre preparando tortillas en el comal, un ritual que marcaba el inicio de cada día en su humilde hogar en San José de la Montaña, un pueblo perdido entre las montañas de Michoacán. A sus 19 años, Elena había aprendido que la belleza de su tierra contrastaba cruelmente con la dureza de su realidad. Sus largos cabellos negros enmarcaban un rostro que había conservado la inocencia a pesar de las adversidades, y sus ojos cafés brillaban con una determinación que sorprendía a quienes la conocían. «Elena, ven acá, mija», le gritó su madre, María, desde la cocina improvisada. La urgencia en su voz hizo que Elena se incorporara inmediatamente, preocupada por lo que pudiera estar pasando. Al llegar a la cocina, encontró a su madre con los ojos hinchados de tanto llorar. Las tortillas se enfriaban en el comal mientras María se secaba las lágrimas con el delantal desgastado que había heredado de su propia madre. «¿Qué pasa, mamá? ¿Es papá otra vez?», preguntó Elena, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago. María asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras. Desde el accidente en la construcción hace 3 meses, Joaquín Vázquez había quedado con una lesión en la espalda que le impedía trabajar. Los ahorros de la familia se habían agotado rápidamente entre medicamentos y consultas médicas que parecían no llevar a ninguna mejoría. «El doctor dice que necesita una operación», susurró María finalmente. «Una operación que cuesta más dinero del que hemos visto en toda nuestra vida». Sin ella, no terminó la frase, pero Elena entendió perfectamente. Sin la operación, su padre quedaría postrado en cama para siempre, y la familia se hundiría aún más en la pobreza. Elena abrazó a su madre, sintiendo cómo los hombros de la mujer que la había criado temblaban bajo el peso de la desesperación. A través de la ventana sin vidrio, podía ver a sus 2 hermanos menores, Miguel de 14 años y Sofía de 11, jugando con piedras en el patio. Ellos aún no sabían la gravedad de la situación. «Hay algo más», continuó María, apartándose ligeramente para mirar a Elena a los ojos. «Don Aurelio vino ayer mientras estabas en el mercado. Tiene una propuesta». Elena conocía a don Aurelio Gutiérrez, el hombre más rico del pueblo. Era dueño de varias tiendas y tenía conexiones en la ciudad. También era conocido por sus negocios poco ortodoxos y su capacidad para resolver problemas a cambio de favores que muchas veces las familias tardaban años en pagar. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Elena, aunque ya tenía una sospecha que le helaba la sangre. «Conoce a alguien en la Ciudad de México, un hombre de negocios que busca esposa». María apenas podía pronunciar las palabras. «Dice que está dispuesto a pagar lo suficiente para la operación de tu padre y algo más para que la familia pueda vivir dignamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había escuchado historias de otras jóvenes del pueblo que habían desaparecido de manera similar, enviadas a casarse con hombres desconocidos en lugares lejanos. Algunas enviaban dinero a sus familias ocasionalmente, de otras nunca se volvía a saber. «Mamá, no puedes estar considerando», comenzó Elena, pero la mirada desesperada de su madre la silenció. «Tu padre se está muriendo, Elena. Los doctores dicen que tiene pocas semanas si no lo operamos. ¿Qué otra opción tenemos?». Elena caminó hacia la ventana, observando las montañas que habían sido su hogar toda la vida. Los aromas familiares del pueblo, la leña quemándose, las flores de bugambilia, la tierra húmeda después de la lluvia de la madrugada, parecían más intensos que nunca, como si su mente estuviera grabando cada detalle antes de una despedida inevitable. «¿Cómo es él?», preguntó finalmente sin voltear a ver a su madre. «Don Aurelio dice que es un hombre bueno, viudo, sin hijos, que solo busca compañía y que tratará bien a quien se case con él». Elena cerró los ojos. Sabía que las palabras de don Aurelio valían poco cuando se trataba de la verdad, pero también sabía que su familia no tenía alternativas. La realidad era cruda y simple.
O ella se sacrificaba, o su padre moría, y todos terminaban en la calle. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía su respuesta. «Don Aurelio viene mañana por la respuesta. Si aceptas, el arreglo se haría la próxima semana». Elena asintió lentamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No era así como había imaginado que sería su vida. Había soñado con estudiar, tal vez abrir una pequeña tienda en el pueblo, enamorarse de alguien que la conociera desde niña. Pero los sueños eran un lujo que su familia no podía permitirse. La noche cayó sobre San José de la Montaña como una manta pesada y silenciosa. Elena no había podido probar bocado durante la cena, un simple caldo de frijoles con tortillas que su madre había preparado con los últimos ingredientes que quedaban en la casa. Miguel y Sofía charlaban animadamente sobre sus juegos, ajenos a la tormenta que se cernía sobre su familia. Joaquín Vázquez permanecía recostado en el petate, donde pasaba la mayor parte de sus días desde el accidente. Su rostro, antes fuerte y bronceado por años de trabajo bajo el sol, ahora lucía pálido y demacrado. Los medicamentos apenas controlaban el dolor, y Elena podía ver en sus ojos la vergüenza que sentía por no poder proveer para su familia. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Elena, sentándose junto a él después de que sus hermanos se fueron a dormir. «Mejor, mija, mucho mejor», mintió Joaquín con una sonrisa forzada. «Mañana mismo voy a intentar levantarme y buscar trabajo. Ya verás que todo va a estar bien». Elena tomó la mano callosa de su padre entre las suyas. Esas manos habían trabajado incansablemente durante años para darle a su familia todo lo que podían permitirse. Ahora temblaban ligeramente, debilitadas por el dolor y la inactividad forzada. «Papá, mamá me contó sobre la propuesta de don Aurelio». Joaquín cerró los ojos con fuerza, como si las palabras de su hija fueran un golpe físico. «Elena, no. No voy a permitir que sacrifiques tu vida por mí. Prefiero morir antes que verte obligada a casarte con un desconocido». «Pero papá...». «No hay peros que valgan», interrumpió Joaquín con la poca fuerza que le quedaba en la voz. «Eres mi hija, mi responsabilidad. Encontraremos otra manera». Elena sabía que no había otra manera. Habían vendido todo lo que tenían de valor, las pocas joyas de su madre, los santos de plata que habían heredado de los abuelos, incluso el radio viejo que tanto les gustaba escuchar por las tardes. Los vecinos habían ayudado en lo que podían, pero ellos también luchaban contra sus propias dificultades. «Papá, escúchame», dijo Elena con una determinación que sorprendió a ambos. «Toda mi vida me has enseñado que la familia es lo más importante, que nos cuidamos unos a otros, pase lo que pase. Déjame cuidarte ahora». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de Joaquín. «No es justo, mija. Una muchacha tan joven y bonita como tú debería casarse por amor, no por necesidad. El amor puede crecer con el tiempo, papá, pero si te pierdo, eso sí que será para siempre». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta mirando las estrellas a través del agujero en el techo, pensando en cómo sería su vida en la Ciudad de México. Había estado allí solo una vez, cuando tenía 12 años y su tía Esperanza se casó. Recordaba las calles enormes, los edificios altos, el ruido constante de los coches. Todo le había parecido abrumador entonces. Ahora, la idea la aterrorizaba. Al amanecer, tomó su decisión final. Don Aurelio llegó puntualmente a las 10 de la mañana, vestido con su traje de ciudad, que contrastaba enormemente con la humildad del entorno. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con bigote gris y una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Buenos días, familia Vázquez», saludó quitándose el sombrero con exagerada cortesía. «Espero que hayan pensado bien en mi propuesta». Elena salió de la casa antes de que sus padres pudieran responder. Había pasado toda la madrugada bañándose con agua fría y vistiéndose con su mejor vestido, un sencillo vestido azul que su madre había cosido para las fiestas del pueblo. «Don Aurelio», dijo con una voz más firme de lo que se sentía por dentro, «acepto la propuesta». La sonrisa de don Aurelio se ensanchó. «Excelente decisión, muchacha. Don Ricardo Mendoza es un hombre de palabra. Serás muy afortunada». «¿Cuándo tengo que irme?», preguntó Elena, ignorando el comentario sobre su supuesta fortuna. «El sábado por la mañana.
Te recogeré temprano para llevarte a Morelia, y de ahí tomarás un autobús a la Ciudad de México. Don Ricardo te estará esperando. Solo quedaban 3 días. 3 días para despedirse de todo lo que conocía, de todas las personas que amaba. Y el dinero para la operación de mi padre. Se entregará el mismo día de la boda como acordamos. Don Ricardo es muy específico sobre el cumplimiento de los tratos. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a lavar ropa en el río, Elena permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde que había tomado la decisión. El agua fría del río parecía llevarse parte de su dolor, pero no podía borrar la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Crees que hice lo correcto, mamá?, preguntó mientras frotaba una camisa de Miguel contra las piedras. María dejó de lavar y abrazó a su hija, mojándola con sus manos llenas de jabón. Creo que eres la hija más valiente y generosa que una madre podría pedir, y estoy segura de que, sin importar lo que pase, encontrarás la manera de ser feliz. Elena se aferró a esas palabras como a un salvavidas en medio de la tormenta que se avecinaba. El sábado llegó con una bruma matutina que parecía presagiar el futuro incierto de Elena. Se despertó antes del amanecer, cuando aún las estrellas brillaban débilmente en el cielo que pronto se volvería gris. Sus pertenencias cabían en una pequeña maleta de cartón que había pertenecido a su abuela. 2 vestidos, ropa interior, un rebozo tejido por su madre, una fotografía de la familia y el rosario que había sido su regalo de primera comunión. Sus hermanos menores aún dormían cuando se despidió de ellos con besos suaves en la frente. Miguel murmuró algo en sueños sobre jugar fútbol, mientras que Sofía se acurrucó más profundamente bajo la manta raída. Elena grabó en su memoria la imagen de sus rostros inocentes, prometiéndose silenciosamente que su sacrificio valdría la pena si ellos podían tener un futuro mejor. «Ya es hora, mija», susurró María desde la puerta, con los ojos hinchados por una noche de llanto silencioso. Elena se despidió de su padre, quien había insistido en levantarse a pesar del dolor para abrazar a su hija. «Recuerda que siempre serás mi niña», le murmuró al oído, «y que si algo sale mal, esta siempre será tu casa». «Lo sé, papá. Cuídate mucho y haz todo lo que te diga el doctor». El sonido del claxon de don Aurelio resonó en la quietud del amanecer. Elena tomó su maleta, se persignó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared y salió de la única casa que había conocido. El viaje a Morelia fue largo y silencioso. Don Aurelio ocasionalmente intentaba hacer conversación, hablando sobre lo moderna que era la Ciudad de México y lo afortunada que era Elena de tener esta oportunidad. Ella asentía cortésmente, pero mantenía la mirada fija en el paisaje que se transformaba gradualmente de montañas verdes a tierras más planas y ciudades más grandes. En la central de autobuses de Morelia, don Aurelio le entregó el boleto y un sobre con dinero. «Para gastos durante el viaje», explicó. «Don Ricardo te estará esperando en la central del norte de México. Busca a un hombre alto, bien vestido, con cabello entrecano. Te reconocerá porque le envié tu fotografía». Elena sintió un escalofrío al saber que un desconocido ya había visto su imagen y que, basándose solo en eso, había decidido comprar su mano en matrimonio. Sin embargo, no había vuelta atrás. El autobús a la Ciudad de México estaba lleno de gente de todas las edades. Elena se sentó junto a la ventana y observó cómo el paisaje de su estado natal se alejaba poco a poco. Una señora mayor que viajaba con su nieta se sentó junto a ella y, notando su nerviosismo, comenzó a contarle historias sobre la capital. «La Ciudad de México es inmensa, mijita», le dijo la señora, quien se presentó como doña Carmen. «Pero también está llena de oportunidades. ¿Vas a estudiar?» «No, señora, voy a casarme», respondió Elena, sintiendo cómo las palabras le sabían extrañas en la boca. «¡Qué emocionante! ¿Tu novio es chilango?» Elena asintió, no queriendo explicar la verdadera naturaleza de su situación. Durante las siguientes horas, doña Carmen le dio consejos sobre cómo moverse en la ciudad, qué lugares evitar y cómo reconocer a las personas de confianza. «Lo más importante», le dijo cuando se acercaban a la capital, «es nunca perder tu esencia. La ciudad puede cambiar muchas cosas, pero no dejes que cambie quién eres en el fondo». Elena agradeció los consejos y prometió recordarlos.
Cuando finalmente llegaron a la Central del Norte, el bullicio y el ruido la abrumaron inmediatamente. Miles de personas se movían en todas las direcciones. Los comerciantes gritaban ofreciendo sus productos, y el sonido de los motores y claxones creaba una sinfonía urbana completamente nueva para ella. Con la maleta en una mano y el sobre de dinero bien guardado en su rebozo, Elena comenzó a buscar al hombre que se convertiría en su esposo. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Ricardo Mendoza revisó su reloj por 10ª vez en los últimos 5 minutos. Las 5:30 de la tarde. El autobús de Morelia debería haber llegado ya. Se ajustó la corbata azul marino y alisó su cabello entrecano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y culpa que había estado creciendo en su pecho durante toda la semana. A los 45 años, Ricardo era un hombre que había construido su fortuna a través del trabajo duro y decisiones inteligentes en el negocio de la construcción. Su empresa había participado en algunos de los proyectos más importantes de la Ciudad de México en los últimos años. Sin embargo, toda su riqueza no había podido llenar el vacío que había dejado la muerte de su esposa Claudia, 2 años atrás, víctima de un cáncer que se la llevó en cuestión de meses. La presión social y familiar para que se volviera a casar había sido constante. Sus hermanas organizaban cenas con mujeres apropiadas de su círculo social, pero Ricardo no lograba conectar con ninguna de ellas. Todas parecían más interesadas en su cuenta bancaria que en conocerlo realmente. Fue en una de esas cenas donde escuchó por primera vez sobre don Aurelio y su servicio de conseguir esposas jóvenes del interior del país. La idea le había parecido repugnante al principio, pero la soledad de las noches en su mansión de las Lomas de Chapultepec y la presión constante de quienes lo rodeaban lo habían llevado a considerar la propuesta. «Es un arreglo beneficioso para todos», le había asegurado don Aurelio durante su visita al despacho de Ricardo. «La muchacha viene de una familia muy necesitada y tú obtienes una esposa joven y hermosa que te será fiel». Ahora, mientras esperaba en la central de autobuses rodeado de gente que nunca había visto tanta riqueza junta como la que él poseía, Ricardo se cuestionaba si había tomado la decisión correcta. La fotografía que don Aurelio le había mostrado era de una joven hermosa, con ojos grandes y expresivos, pero Ricardo sabía que detrás de esa imagen había una persona real, con sueños, miedos y aspiraciones que él estaba comprando con su dinero. «Señor Mendoza», una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Ricardo se volteó y se encontró frente a frente con Elena. La fotografía no le había hecho justicia. Era aún más hermosa en persona, pero lo que más lo impactó fue la dignidad con la que llevaba su situación. A pesar de la ropa sencilla y la maleta gastada, había una elegancia natural en su postura que hablaba de una fuerza interior admirable. «Sí, soy Ricardo Mendoza», respondió, tendiéndole la mano de manera respetuosa. «Tú debes ser Elena». Elena asintió y le estrechó la mano brevemente. Sus palmas estaban frías y ligeramente temblorosas, pero su mirada era directa y honesta. «Mucho gusto, señor Mendoza». «Por favor, llámame Ricardo», dijo él tomando su maleta. «¿Cómo fue el viaje?» «Largo, pero bien, gracias». Ricardo la guió hacia la salida donde los esperaba su chofer, Martín, un hombre de confianza que había trabajado para la familia durante más de 15 años. El Mercedes-Benz negro parecía fuera de lugar en el entorno caótico de la central, pero Martín mantuvo una expresión neutral profesional mientras abría la puerta trasera para Elena. Durante el trayecto hacia las Lomas de Chapultepec, Ricardo intentó hacer conversación sin resultar invasivo. «¿Es tu primera vez en la Ciudad de México?» «No. Vine una vez cuando era niña para la boda de mi tía, pero me había olvidado de lo grande que es todo aquí. Te va a tomar tiempo acostumbrarte. La ciudad puede ser abrumadora al principio, pero también tiene cosas hermosas que mostrar». Elena miraba por la ventana mientras el coche se movía del caos de la central hacia barrios cada vez más elegantes. Los edificios se volvían más altos y modernos, las calles más limpias y los coches más nuevos y costosos. Era como si estuvieran entrando a un mundo completamente diferente. «¿Puedo preguntar, cómo está tu familia?», inquirió Ricardo, genuinamente preocupado por las personas que habían tenido que tomar una decisión tan difícil. «Mi padre necesita una operación urgente. Por eso estoy aquí».
respondió Elena con honestidad, sin intentar maquillar la realidad de su situación. Ricardo sintió una punzada de culpa. Sabía que estaba aprovechándose de la desesperación de una familia, pero también se consolaba pensando que al menos él podría ofrecerle a Elena una vida cómoda y segura. «Quiero que sepas que no tengo expectativas inmediatas», dijo Ricardo cuidadosamente, eligiendo sus palabras con cautela. «Esta es una situación difícil para ambos, y creo que deberíamos tomarnos el tiempo necesario para conocernos». Elena lo miró por primera vez directamente desde que habían salido de la central. En los ojos de Ricardo vio algo que no había esperado encontrar: gentileza genuina y quizás la misma incertidumbre que ella sentía. «Se lo agradezco, señor Ricardo», corrigió. «También para mí es todo muy nuevo». Cuando el coche finalmente se detuvo frente a una imponente mansión de estilo colonial con jardines perfectamente cuidados, Elena no pudo ocultar su asombro. La casa era más grande que toda su cuadra en San José de la Montaña. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Ricardo, notando su expresión de sorpresa. Elena bajó del coche sintiendo que estaba entrando no solo a una nueva casa, sino a una vida completamente diferente, donde todo, desde las reglas sociales hasta la manera de hablar, sería extraño para ella. Pero mientras caminaba hacia la puerta principal junto a Ricardo, se recordó a sí misma las palabras de doña Carmen. No perdería su esencia, sin importar lo que viniera. La puerta principal de la mansión se abrió antes de que Ricardo pudiera usar sus llaves. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, los recibió con una sonrisa cordial pero reservada. «Buenas tardes, señor Mendoza», saludó la mujer con una ligera reverencia. «La señorita debe ser Elena». «Elena, te presento a Esperanza Morales. Ella administra la casa», dijo Ricardo. «Esperanza, Elena será mi esposa. Por favor, ayúdala a instalarse en la habitación de huéspedes hasta que nos casemos oficialmente». Elena notó la pausa en las palabras de Ricardo y se sintió agradecida por su consideración. Esperanza, una mujer de unos 50 años con cabello recogido en un moño perfecto, evaluó a Elena con una mirada que no era hostil, pero sí evaluativa. «Por supuesto, señor. ¿Gustas que le muestre la casa primero?» «Sí, creo que eso sería bueno. Elena, Esperanza conoce la casa mejor que nadie. Si necesitas algo, no dudes en pedírselo». Elena siguió a Esperanza a través de habitaciones que parecían sacadas de las revistas que ocasionalmente llegaban al pueblo. Los pisos de mármol brillaban bajo las lámparas de cristal. Los muebles eran de maderas finas que jamás había visto, y las obras de arte en las paredes tenían marcos dorados que parecían valer más que todo lo que su familia había poseído jamás. «Esta es la sala principal», explicaba Esperanza mientras caminaban. «El señor Ricardo no la usa mucho. Prefiere la biblioteca. Por aquí está el comedor formal, donde se reciben las visitas importantes». Elena asentía a cada explicación, pero se sentía como si estuviera visitando un museo en lugar de lo que se suponía sería su hogar. Todo era hermoso, pero también frío y intimidante. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó Elena mientras subían por una escalera de mármol con barandal de hierro forjado. 15 años desde antes de que el señor Ricardo se casara con la señora Claudia», respondió Esperanza, y por primera vez su expresión se suavizó. Era una mujer muy buena, muy amable con todo el personal. Elena captó el mensaje implícito. Esperaban que ella estuviera a la altura del recuerdo de la primera esposa de Ricardo. «Esta será tu habitación», anunció Esperanza, abriendo la puerta de una suite que era más grande que toda la casa de Elena en San José de la Montaña. La cama tenía dosel con cortinas de seda. Había un tocador con espejo con marco dorado y un balcón que daba a los jardines perfectamente cuidados. Es muy hermosa», murmuró Elena, dejando su maleta sobre una silla tapizada en terciopelo azul que probablemente costaba más que el salario anual de su padre. «El baño está aquí», continuó Esperanza, abriendo otra puerta que revelaba una habitación con una tina de mármol, regadera separada y espejos por todas partes. «Si necesitas algo para bañarte o arreglarte, solo tienes que pedirlo». Cuando se quedó sola, Elena se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que había salido de casa, se permitió sentir el peso completo de lo que acababa de hacer.
Estaba en una casa que valía más dinero del que podría imaginar, comprometida a casarse con un hombre que no conocía, en una ciudad donde no tenía familia ni amigos. Se acercó al balcón y miró hacia afuera. Los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con fuentes, rosales y senderos de piedra. A lo lejos podía ver otras mansiones similares, todas con jardines igualmente perfectos. Era un mundo de belleza construida, tan diferente a la belleza natural y agreste de las montañas de Michoacán. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban rodando por sus mejillas. Ricardo entró llevando una bandeja con té y galletas. «Pensé que podrías tener hambre después del viaje», dijo colocando la bandeja en una pequeña mesa junto al balcón. «Gracias. Es muy considerado de su parte». «Elena», dijo Ricardo, sentándose en una silla frente a ella, «sé que todo esto debe ser muy abrumador para ti. Esta casa, esta vida, es muy diferente a lo que conoces». Elena asintió, agradeciendo su honestidad. «Es hermoso, pero también da un poco de miedo. Todo es tan perfecto». «No siempre ha sido perfecto», admitió Ricardo. «Después de que murió Claudia, esta casa se sintió como un mausoleo, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Tal vez necesitaba vida nueva». Era la primera vez que Ricardo mencionaba a su difunta esposa directamente, y Elena pudo ver el dolor que aún llevaba en sus ojos. «¿Puedo preguntar qué le pasó?» «Cáncer. Fue muy rápido. Un día estaba bien, y 6 meses después». Ricardo no terminó la frase, pero no era necesario. «Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil». «Lo fue. Claudia y yo nos conocíamos desde la preparatoria. Crecimos juntos, construimos todo esto juntos. Cuando ella murió, no sabía cómo seguir adelante». Elena entendió entonces por qué Ricardo había recurrido a un arreglo como este. No era un hombre malo aprovechándose de su situación. Era alguien tan perdido como ella, buscando una manera de reconstruir su vida. «¿Cuándo será la ceremonia?», preguntó Elena, sabiendo que necesitaban hablar de los aspectos prácticos. Don Aurelio sugirió el próximo sábado. Sería una ceremonia civil simple, solo con los testigos necesarios. «Después podemos hacer una ceremonia religiosa si tú quieres». Elena asintió. Una semana para acostumbrarse a esta nueva vida antes de convertirse oficialmente en la esposa de Ricardo Mendoza. «Ricardo», dijo usando su nombre por primera vez con naturalidad, «quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible por ser una buena esposa. Sé que las circunstancias no son las ideales, pero...» «Elena», la interrumpió Ricardo gentilmente, «no necesitas prometerme nada todavía. Solo necesitas darte tiempo para sentirte cómoda aquí. El resto, ya veremos cómo se desarrolla». La primera noche en la mansión, Elena apenas pudo dormir. La cama era demasiado suave, la habitación demasiado silenciosa, y las sábanas de seda se sentían extrañas contra su piel, acostumbrada al algodón áspero. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro preocupado de su padre y escuchaba la voz quebrada de su madre diciéndole adiós. Al amanecer, se despertó con el sonido de pasos en el pasillo y voces que hablaban en voz baja. Se vistió rápidamente con uno de sus 2 vestidos y bajó a la cocina, siguiendo el aroma del café recién hecho. La cocina era el doble de grande que su casa anterior, con electrodomésticos relucientes y alacenas que llegaban hasta el techo. Esperanza estaba preparando el desayuno junto a una mujer joven que Elena no había conocido el día anterior. «Buenos días, Elena», saludó Esperanza. «Te presento a Carmen. Ella ayuda con la limpieza y la cocina». Carmen, una muchacha de unos 25 años con sonrisa amigable, saludó a Elena con calidez. «Buenos días, ¿cómo dormiste en tu primera noche?» «Bien, gracias», mintió Elena, apreciando la naturalidad con que Carmen la trataba. «El señor Ricardo ya desayunó y se fue a la oficina», informó Esperanza. «Dijo que regresaría por la tarde y que hoy podrías descansar y familiarizarte con la casa». Elena aceptó la taza de café que le ofreció Carmen y se sentó en una pequeña mesa de la cocina. El café era mucho mejor que el que tomaban en casa, pero extrañaba el sabor de la olla de barro de su madre. «¿Te gustaría que te enseñe cómo funcionan las cosas aquí?», preguntó Carmen, notando la expresión perdida de Elena.
Durante las siguientes horas, Carmen se convirtió en la guía de Elena por los misterios de la vida en una casa rica. Le enseñó cómo funcionaba el intercomunicador, dónde se guardaban las toallas más finas, cómo usar el control remoto del aire acondicionado y cuáles eran los horarios de la casa. El señor Ricardo es muy considerado, le explicó Carmen mientras le mostraba la biblioteca, una habitación impresionante con libros desde el piso hasta el techo. Nunca grita, siempre dice por favor y gracias, y nos paga muy bien, pero también es muy reservado desde que murió la señora Claudia. ¿Cómo era ella?, preguntó Elena tocando el lomo de un libro de poesía que estaba sobre el escritorio. Era como un rayo de sol en esta casa, respondió Carmen con nostalgia. Siempre estaba organizando fiestas, invitando amigos, llenando la casa de flores y música. Le encantaba cocinar, aunque Esperanza no la dejaba hacer mucho, porque decía que para eso estábamos nosotras. Elena sintió un peso en el pecho. ¿Cómo podría ella llenar el vacío dejado por una mujer que sonaba tan perfecta y querida? Pero tú no tienes que ser como ella, agregó Carmen, como si hubiera leído sus pensamientos. El señor Ricardo necesita empezar de nuevo, no revivir el pasado. Por la tarde, Elena estaba en el jardín cuando escuchó el coche de Ricardo llegar. Se había estado paseando entre los rosales, maravillándose de los colores y perfumes, tan diferentes a las flores silvestres de su pueblo, pero hermosos a su manera. ¿Te gusta el jardín?, preguntó Ricardo, acercándose con su traje de trabajo, pero con la corbata ya aflojada. Es precioso. En casa teníamos un pequeño huerto, pero nada como esto. Claudia diseñó la mayor parte. Decía que una casa sin jardín era como una persona sin alma. Caminaron juntos por los senderos, y Elena notó cómo Ricardo se relajaba al hablar sobre las plantas y flores. Era evidente que este lugar le traía recuerdos tanto dolorosos como hermosos. «Elena, mañana me gustaría llevarte a comprar algunas cosas», dijo Ricardo cuando se sentaron junto a la fuente central. «Ropa, zapatos, lo que necesites, y también a conocer un poco la ciudad». «No necesito mucho». «Sí necesitas», la interrumpió Ricardo gentilmente. «Vas a ser mi esposa y eso conlleva ciertas expectativas sociales. No te estoy pidiendo que cambies quién eres, pero sí que tengas las herramientas para moverte cómodamente en mi mundo». Elena entendió que no era vanidad, sino practicidad. En este nuevo mundo había reglas no escritas que ella tendría que aprender. «Está bien», aceptó, «pero me gustaría poder enviar algo de dinero a mi familia pronto, para la operación de mi padre». «Ya me encargué de eso», respondió Ricardo. «Esta mañana transferí el dinero a don Aurelio para que se lo entregue a tu familia. Tu padre podrá operarse esta semana». Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, sonrió genuinamente. «Gracias», susurró, con lágrimas de alivio en los ojos. «No sabe lo que esto significa para mí». «Sí lo sé», respondió Ricardo, observando cómo la sonrisa transformaba completamente el rostro de Elena. «Y quiero que sepas que, aunque nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, mi intención es que ambos podamos encontrar felicidad en él». Esa noche, Elena durmió mejor. Su padre estaría bien. Su familia tendría lo que necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, esta nueva vida no sería tan imposible como había temido. El centro comercial Perisur era un universo completamente nuevo para Elena. Las luces brillantes, los escaparates llenos de ropa costosa y la multitud de personas bien vestidas la abrumaron desde el momento en que entraron. Ricardo caminaba a su lado con naturalidad, ajeno al impacto que este ambiente causaba en ella. «Empezaremos por aquí», dijo Ricardo dirigiéndola hacia una boutique elegante, donde los vestidos en los escaparates no tenían etiquetas de precio a la vista, lo cual Elena había aprendido que significaba que eran extremadamente caros. Una vendedora impecablemente vestida se acercó a ellos inmediatamente. «Señor Mendoza, qué gusto verlo de nuevo. ¿En qué podemos ayudarle?» «Patricia, te presento a Elena, mi prometida. Necesita un guardarropa completo. Vestidos casuales, formales, zapatos, accesorios, todo lo que una mujer de su posición necesitaría». Elena se sintió como un maniquí mientras Patricia la evaluaba con ojo profesional, tomando mental nota de su talla y estilo. «Por supuesto, tenemos piezas preciosas que le quedarían perfectas». Durante las siguientes 2 horas,
Elena se probó más ropa de la que había usado en toda su vida. Vestidos de cóctel, trajes sastre, blusas de seda, faldas elegantes, zapatos de tacón que la hacían tambalearse y bolsos que costaban más que el ingreso anual de su familia. Cada vez que veía el precio de algo, sentía vértigo, pero Ricardo simplemente asentía y le decía a Patricia que lo agregara a la compra. ¿No es demasiado?, susurró Elena cuando Patricia se alejó para buscar más opciones. Elena, vas a ser mi esposa. Vas a acompañarme a cenas de negocios, eventos sociales, reuniones familiares. Necesitas sentirte segura y apropiadamente vestida para cada ocasión. Pero esto debe costar una fortuna. Para mí no es una fortuna, respondió Ricardo con gentileza. Y quiero que entiendas algo. Cuando nos casemos, lo que es mío será tuyo también. Vas a tener que acostumbrarte a un estilo de vida diferente. Después de la boutique, fueron a una zapatería donde Elena descubrió que caminar en tacones era todo un arte que tendría que aprender. Luego, a una joyería donde Ricardo insistió en comprarle un collar de perlas y aretes a juego. «Para la boda», explicó, mientras el joyero envolvía las piezas en terciopelo. «Y esto», agregó sacando una pequeña caja del mostrador, «es tu anillo de compromiso». Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un anillo con un diamante solitario que brillaba bajo las luces de la joyería como una pequeña estrella. Era hermoso, pero también representaba la realidad de lo que estaba a punto de suceder. «Es precioso», murmuró, mientras Ricardo tomaba su mano izquierda y deslizaba el anillo en su dedo anular. Le quedaba perfecto. «Ahora es oficial», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. En el camino de regreso a casa, Elena observaba el anillo en su dedo. La luz del sol lo hacía destellar, y cada destello le recordaba que en 4 días se convertiría en la señora Elena Mendoza. «¿Tienes miedo?», preguntó Ricardo de repente, como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. «Un poco», admitió Elena. «Todo esto es tan diferente a lo que conocía. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona». «Entiendo perfectamente esa sensación», respondió Ricardo, mirando el tráfico de la ciudad. «Después de que murió Claudia, sentí lo mismo. Como si estuviera actuando en una obra de teatro donde había olvidado mis líneas. ¿Cómo lo superó? No estoy seguro de haberlo superado completamente, pero aprendí que a veces hay que crear una nueva versión de uno mismo cuando la anterior ya no funciona». Esa noche Elena se probó toda la ropa nueva en su habitación. Frente al espejo de cuerpo completo, parecía una persona completamente diferente. Los vestidos elegantes, los zapatos de tacón, las joyas, todo contribuía a crear una imagen de sofisticación que se sentía como un disfraz. Esperanza tocó la puerta y entró con una bandeja de té. «Te ves muy elegante», comentó, observando a Elena en un vestido azul marino de corte impecable. «¿Cree que logre encajar en este mundo?», preguntó Elena, sentándose en el borde de la cama. «La ropa y las joyas no hacen a la persona», respondió Esperanza sabiamente. «Lo que importa es lo que llevas aquí», dijo, señalándose el corazón. «El señor Ricardo es un buen hombre, pero ha estado muy solo. Si tú puedes traer luz de vuelta a esta casa, eso vale más que todos los vestidos caros del mundo». Los preparativos para la boda civil se desarrollaron con la eficiencia de una operación militar. Ricardo se encargó de todos los trámites legales, mientras que Elena trataba de procesar la velocidad con que su vida estaba cambiando. En solo 3 días, había pasado de ser una campesina sin futuro a la prometida de uno de los empresarios más exitosos de la Ciudad de México. El jueves por la tarde, la hermana mayor de Ricardo, Beatriz, llegó a la mansión sin previo aviso. Elena la escuchó desde la biblioteca, donde estaba intentando leer uno de los libros de poesía de Claudia, tratando de entender los gustos de la mujer que había ocupado antes su lugar. «Ricardo, necesitamos hablar», escuchó que decía Beatriz con un tono que no admitía discusión. Elena se quedó inmóvil, sabiendo instintivamente que la conversación sería sobre ella. «Beatriz, qué sorpresa verte aquí», respondió Ricardo con una cordialidad forzada. «No te hagas el tonto conmigo. Toda la familia está hablando de tu repentino compromiso. ¿Es verdad que te vas a casar con una campesina que ni siquiera conoces?» Elena sintió que se le encogía el estómago. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la familia de Ricardo,
pero no estaba preparada para la crueldad directa en la voz de Beatriz. «Elena es una mujer maravillosa», respondió Ricardo con firmeza, «y mis decisiones personales no son tema de discusión familiar». «Ricardo, ¿en qué estás pensando? Claudia ni siquiera lleva 3 años muerta y ya estás trayendo a cualquier muchacha a esta casa. ¿Qué va a decir la gente? La gente puede decir lo que quiera. Y Elena no es cualquier muchacha. Va a ser mi esposa y espero que toda la familia la trate con el respeto que merece». ¿Respeto? ¿Por una cazafortunas que se aprovechó de tu soledad? Elena no pudo soportar más. Se levantó de la silla donde estaba leyendo, pero al moverse demasiado rápido tiró el libro al suelo. El ruido resonó en la biblioteca silenciosa. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Beatriz. Elena sabía que no había forma de evitar el encuentro. Respiró profundamente. Se alisó el vestido que Ricardo le había comprado y salió de la biblioteca con toda la dignidad que pudo reunir. «Buenas tardes», saludó Elena, dirigiéndose hacia donde estaban Ricardo y una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje que probablemente costaba más que toda la ropa nueva de Elena junta. Beatriz la evaluó de arriba abajo con una mirada que podría haber congelado agua. «Así que tú eres la famosa Elena». «Elena, te presento a mi hermana Beatriz. Beatriz, Elena Vázquez, mi prometida». «Mucho gusto, señora», dijo Elena, extendiendo su mano educadamente. Beatriz no hizo ademán de tomarle la mano. «¿De dónde vienes exactamente, querida?» «De San José de la Montaña, en Michoacán», respondió Elena, manteniendo la cabeza en alto a pesar de la hostilidad palpable. «Ah, del campo. Qué pintoresco. Y dime, ¿qué hacías allá? ¿Cuidabas vacas?» «Beatriz», advirtió Ricardo con voz peligrosa. «Ayudaba a mi familia con lo que fuera necesario», respondió Elena con calma. «¿Y usted a qué se dedica?» La pregunta tomó a Beatriz por sorpresa. Estaba acostumbrada a ser la que interrogaba, no la interrogada. «Yo manejo varias organizaciones benéficas», tartamudeó. «Qué admirable, es importante ayudar a quienes lo necesitan», respondió Elena con sinceridad genuina, sin una pizca de sarcasmo. Ricardo observó el intercambio con creciente admiración por Elena. A pesar de estar siendo atacada, mantenía su compostura y dignidad. «Ricardo, podríamos hablar en privado», insistió Beatriz. «Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla frente a Elena». «Está bien», dijo Beatriz perdiendo la paciencia. «¿Realmente crees que esta niña va a poder manejar tu mundo? Las cenas de negocios, los eventos sociales, las responsabilidades que conlleva ser tu esposa?» «Estoy dispuesta a aprender», intervino Elena antes de que Ricardo pudiera responder. «Y aunque vengo de un lugar humilde, eso no significa que no pueda adaptarme o que no tenga valores que aportar a este matrimonio». «¿Valores?», se burló Beatriz. «¿Como venderte al mejor postor?» Esta vez fue Ricardo quien perdió la paciencia. «Ya es suficiente, Beatriz. No voy a permitir que insultes a Elena en mi casa». «En la casa de Claudia, querrás decir», replicó Beatriz con crueldad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ricardo se veía pálido de ira. «Esta conversación se acabó», dijo Ricardo con voz helada. «Beatriz, creo que es mejor que te vayas». «Ricardo, por favor, recapacita. Todavía estás a tiempo de...» «¡Que te vayas!», gritó Ricardo, algo que Elena nunca le había escuchado hacer. Después de que Beatriz se fue, Ricardo se acercó a Elena, quien se había quedado inmóvil en el mismo lugar. «Elena, lo siento mucho. Beatriz no tenía derecho a tratarte así. Tiene razón en algunas cosas», murmuró Elena. «Yo no pertenezco a este mundo. No sé cómo comportarme en su sociedad. No entiendo sus reglas. Elena, mírame», dijo Ricardo, tomando sus manos. «Mi hermana está celosa y asustada porque teme que alguien tome el lugar de Claudia en la familia. Pero tú no estás tratando de tomar su lugar. Estás creando tu propio lugar. ¿Y si no lo logro? ¿Y si realmente no puedo ser la esposa que usted necesita? Entonces lo averiguaremos juntos. Pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi familia, te haga sentir menos de lo que eres». Esa noche, Elena se quedó despierta mirando por la ventana hacia los jardines iluminados. En 2 días se casaría con Ricardo, y después de eso no habría vuelta atrás. La pregunta que la atormentaba no era si podría aprender a vivir en este mundo de riqueza y expectativas sociales, sino si algún día podría hacer que este lugar
se sintiera como su verdadero hogar. El sábado amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de emociones que se agitaba en el pecho de Elena. Se despertó antes del alba, incapaz de dormir más, y se quedó en la cama viendo cómo la luz del amanecer se filtraba lentamente a través de las cortinas de seda. Hoy se casaría con Ricardo Mendoza. Se levantó y se dirigió al balcón, observando los jardines que ya se habían vuelto familiares en esta semana que parecía haber durado un año entero. A lo lejos pudo escuchar los sonidos de la ciudad despertando, el tráfico matutino, el canto de los pájaros urbanos, la vida de millones de personas que continuaba sin saber que para ella este día marcaría el fin de una vida y el comienzo de otra completamente diferente. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Elena, ¿estás despierta?», era la voz de Carmen. «Sí, pasa». Carmen entró con una bandeja de desayuno y una sonrisa maternal. «El señor Ricardo pensó que tal vez querrías desayunar en tu habitación hoy. Dice que los nervios del día de boda pueden quitar el apetite, pero que es importante que comas algo». Elena agradeció el gesto, pero apenas pudo probar el café y las tostadas. Su estómago estaba hecho un nudo de nervios y anticipación. «¿Sabes si hay alguna noticia de mi familia?», preguntó Elena. Habían pasado varios días desde que Ricardo había enviado el dinero, y aunque sabía que estas cosas tomaban tiempo, no podía evitar preocuparse. «De hecho, sí», respondió Carmen con una sonrisa. «Don Aurelio llamó ayer en la tarde. Tu papá fue operado exitosamente el miércoles. Está recuperándose bien y los doctores dicen que podrá volver a caminar normalmente en unas semanas». Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Las lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas mientras pensaba en su padre levantándose de la cama, en su madre sonriendo de nuevo, en sus hermanos menores que ya no tendrían que preocuparse por el futuro de la familia. «Gracias a Dios», susurró, «y gracias a Ricardo». Esperanza llegó una hora después con el vestido de novia que Ricardo había mandado hacer especialmente para ella. Era de seda marfil, elegante pero no ostentoso, con un corte que favorecía su figura sin ser provocativo. Era exactamente el tipo de vestido que una joven respetable usaría para una boda civil en los círculos sociales de Ricardo. «Te ves hermosa», comentó Esperanza mientras ayudaba a Elena a vestirse. «El señor Ricardo va a quedarse sin palabras cuando te vea». Elena se miró en el espejo de cuerpo completo. La mujer que le devolvía la mirada parecía una desconocida, elegante, sofisticada, perteneciente a un mundo de riqueza y privilegio. Pero cuando miraba más profundamente en sus propios ojos, todavía podía ver a la muchacha de San José de la Montaña, que había tomado la decisión más difícil de su vida para salvar a su familia. Carmen entró nuevamente, esta vez con un pequeño ramo de rosas blancas. «De parte del señor Ricardo», anunció. «Dice que no quería que fueras a tu boda sin flores». El registro civil estaba ubicado en una zona elegante de la ciudad, en un edificio de arquitectura colonial que había sido restaurado recientemente. Elena y Ricardo llegaron en el Mercedes, acompañados por Esperanza y Carmen como testigos de Elena, y por Martín y el abogado de Ricardo, el licenciado Herrera, como testigos de él. Durante todo el trayecto, Ricardo había estado inusualmente callado. Elena se preguntó si él también estaría sintiendo la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Cuando finalmente se atrevió a mirarlo de reojo, notó que sus manos estaban ligeramente tensas sobre sus rodillas. «¿Está nervioso?», le preguntó Elena en voz baja. Ricardo la miró y por primera vez en días sonrió genuinamente. «Terriblemente nervioso». «¿Y tú?». «También, pero creo que es normal, ¿verdad?». «Supongo que sí, aunque debo admitir que no pensé que me volvería a casar nunca». La ceremonia civil fue breve y formal. El funcionario del registro leyó los artículos correspondientes del Código Civil, les preguntó si aceptaban contraer matrimonio por voluntad propia, y después de que ambos respondieron «sí acepto» con voces apenas audibles, los declaró marido y mujer. Cuando Ricardo la besó en los labios para sellar la unión, Elena sintió una extraña mezcla de emociones. No era amor, pero tampoco era la aversión que había temido sentir. Era algo más complejo, respeto, gratitud
y tal vez el inicio de algo que podría convertirse en cariño con el tiempo. «Ya está hecho», susurró Ricardo después del beso, con una mezcla de alivio e incertidumbre en la voz. «Sí», respondió Elena, «ya está hecho». La cena de celebración se llevó a cabo en el comedor formal de la mansión. Esperanza había preparado un banquete íntimo pero elegante: sopa de tortilla, mole poblano con pollo, arroz rojo y, de postre, un pequeño pastel de 3 leches decorado con flores de azúcar. Era una mezcla perfecta entre la sofisticación que Ricardo conocía y los sabores tradicionales que le recordaban a Elena su hogar. «Por los nuevos comienzos», brindó Ricardo, levantando su copa de vino. «Por los nuevos comienzos», repitió Elena, chocando su copa con la de él. A pesar de la elegancia del momento, Elena apenas pudo comer. La realidad de lo que acababa de hacer comenzaba a asentarse realmente. Era la señora Mendoza ahora, Elena Mendoza. El nombre se sentía extraño en su mente, como un zapato que aún no había tomado la forma de su pie. Después de la cena, Ricardo se disculpó para hacer algunas llamadas de trabajo, dejando a Elena sola con sus pensamientos en la sala principal. Se sentó en uno de los sofás de terciopelo y observó las fotografías familiares que decoraban las mesas auxiliares. En la mayoría aparecía Claudia, una mujer hermosa de cabello rubio y sonrisa radiante, siempre al lado de Ricardo en diferentes momentos de felicidad. En una de las fotos, Claudia estaba en el jardín con las manos llenas de tierra y una expresión de pura alegría mientras plantaba rosales. En otra, estaba en la cocina con Esperanza, ambas riéndose mientras preparaban algo juntas. En todas las imágenes se veía como alguien que pertenecía naturalmente a este mundo, alguien que había llenado esta casa de vida y alegría. «Eran muy felices», dijo una voz detrás de ella. Elena se volteó y encontró a Ricardo observando las mismas fotografías, con una expresión melancólica. «Se nota», respondió Elena. Tenía una sonrisa muy hermosa. Sí, la tenía. Claudia podía iluminar cualquier habitación solo con entrar en ella. Elena sintió una punzada de inseguridad. ¿Cómo podría competir con el recuerdo de alguien tan perfecta? «Elena», continuó Ricardo, como si hubiera leído sus pensamientos, «quiero que sepas que no espero que reemplaces a Claudia. Nadie podría hacerlo. Pero eso no significa que no haya espacio en mi vida para algo nuevo y diferente. ¿Y si nunca logro hacer que esta casa se sienta como un hogar para mí?», preguntó Elena con vulnerabilidad. «¿Y si siempre me siento como una intrusa?». Ricardo se sentó junto a ella en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero cálida. «¿Quieres que te cuente un secreto? Después de que murió Claudia, yo también me sentía como un intruso en mi propia casa. Todo me recordaba a ella, pero al mismo tiempo, sin ella aquí nada tenía sentido. ¿Cómo lo superó? No lo he superado completamente. Pero he aprendido que hay diferentes tipos de felicidad, diferentes tipos de amor, diferentes maneras de construir una vida. Lo que Claudia y yo tuvimos fue hermoso, pero pertenece al pasado. Lo que tú y yo podamos construir será algo completamente diferente, pero no necesariamente menos valioso». Elena asintió, sintiendo que por primera vez entendía realmente la perspectiva de Ricardo. Ambos estaban tratando de construir algo nuevo sobre las ruinas de sus vidas anteriores. «Ricardo», dijo Elena después de un momento de silencio, «quiero que sepa que voy a hacer todo lo posible por ser una buena esposa. No sé exactamente qué significa eso en su mundo todavía, pero estoy dispuesta a aprender. Y yo voy a hacer todo lo posible por ser un buen esposo para ti. Tampoco estoy seguro de qué significa eso exactamente en nuestras circunstancias, pero podemos averiguarlo juntos». Cuando llegó la hora de irse a dormir, la tensión en el aire se volvió palpable. Elena sabía que esta era la noche de bodas, pero también sabía que Ricardo había prometido no presionarla. Sin embargo, las expectativas sociales y las tradiciones pesaban sobre ambos. «Elena», dijo Ricardo cuando llegaron al pie de la escalera, «quiero que sepas que no hay prisa para nada. Podemos tomar las cosas a nuestro ritmo». Elena lo miró a los ojos y vio la sinceridad en ellos. En ese momento, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Ricardo, somos marido y mujer ahora. No quiero que empecemos nuestro matrimonio con miedo o incertidumbre. Si vamos a hacer que esto funcione, tenemos que ser valientes».
Ricardo asintió lentamente, entendiendo lo que Elena estaba diciendo sin necesidad de más palabras. Subieron las escaleras juntos, como marido y mujer, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Elena sabía que esta noche marcaría el verdadero comienzo de su nueva vida, y aunque tenía miedo, también tenía esperanza. Cuando llegaron al pasillo donde se separaban sus habitaciones, Ricardo se detuvo. «Buenas noches, Elena Mendoza», dijo con una sonrisa suave. «Buenas noches, Ricardo», respondió ella, y por primera vez el nombre de casada no le sonó tan extraño. Esa noche, Elena se quedó despierta por mucho tiempo, mirando el anillo de bodas en su dedo y pensando en todo lo que había cambiado en una semana. Había dejado de ser Elena Vázquez, la campesina de Michoacán, para convertirse en Elena Mendoza, la esposa de un millonario de la Ciudad de México, pero más importante aún, había comenzado a ver que tal vez, solo tal vez, esta historia que había comenzado como un arreglo desesperado podría transformarse en algo hermoso y real. El amor podría llegar con el tiempo, pero mientras tanto, tenían respeto mutuo, comprensión y la voluntad de construir algo juntos, y por ahora, eso era suficiente para darle esperanza.